Que el canto que acabamos de entonar dice que las situaciones que pasan en nuestra vida llegan sin previo aviso, ¿verdad? Nos pueden agarrar de repente, nos pueden sorprender y pues, ¿cómo se siente una situación así que llegue de momento? Desesperante, dolorosa, ¿verdad? Y que no hayamos a quién recurrir. Bien, hoy vamos a hablar acerca de la lectura que tuvimos hace un momento en el Evangelio de Lucas capítulo 17 y vamos a centrar este tema en ser agradecidos con nuestro Dios. Inicia diciendo en el capítulo 17, hablando del Señor Jesucristo, dice que iba pasando por medio de Samaria y Galilea, y entrando, dice el verso 12, entrando en la aldea, vinieron al encuentro, ¿cuántos? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cómo se sentían estos hombres leprosos? Para entender el sentimiento que pudiesen haber tenido, mire algo que hace notar aquí la escritura. Dice que se pararon. ¿De qué manera? De lejos. De lejecitos allá le estaban gritando al Señor Jesús: Maestro, ten misericordia de nosotros. De lejecitos. ¿Por qué? ¿Por qué se pararon y le gritaban al Señor Jesucristo de lejos? ¿Cuál era la condición de ser una persona leprosa? ¿Cuál era la condición? Para poder entender el panorama, vamos a abrir la escritura. Vamos a ir sin perder la cita de Lucas 17. Vamos a ir a Levítico capítulo 13, verso 46. Levítico capítulo 13, verso 46. Dice de la siguiente manera: todo el tiempo, bueno, voy a leer desde el 45 para ampliar un poquito el panorama de cuál era la situación de este tipo de gente que estaban enfermos de lepra. 45 dice: y el leproso en quien hubiera llaga, sus vestidos serán deshechos, y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Una serie de situaciones drásticas que tenía que pasar aquel que era leproso. Se le quitaba el cabello, se pelaba a rapa, ¿verdad? Se le ponía, se le tapaba la boca y tenía que decir que era inmundo. Era inmundo. Y luego dice que sus vestiduras se rompían, se le rasgaban las vestiduras, se desechaban, no podían permanecer ni siquiera las vestiduras de aquel hombre. Verso 45, y el leproso, el verso 46, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, es decir, todo el tiempo que esta persona fuera leprosa, dice, me salté, estará impuro, será inmundo, ¿verdad? Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Algo que no se puede tocar,
estará y luego habitará solo. Allá desterrado, algunos se iban a habitar en los panteones o en las zonas donde eran abandonados, echados de la presencia del pueblo, lejos de los demás, donde no podían acercarse porque iban a contagiar. Eran inmundos. Qué tremenda situación pasaba estas gentes. Habitará solo, fuera del real será su morada. Allá abandonados, lejos de cualquier persona que le pudiese tender hasta la mano. Por eso la situación que marca el Evangelio cuando aquellos hombres ven al Señor Jesucristo, que dice que se paran de lejos, se entendían de cierta manera, entendían su condición inmunda, ¿verdad? No se podían acercar, no podían tener un acercamiento ni siquiera con el Señor. Luego dice, verso 13, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué había en el pensamiento de estos hombres leprosos? De alguna manera entendieron que Jesús era la fuente de misericordia, ¿verdad? Entendieron que era el que los podía sanar. Entendieron que solamente en Él podían depositar su confianza. En el capítulo 17 de allá de Levítico, pero ahora en el verso 3, Levítico 17, verso 3, fíjate cómo dice: el sacerdote mirará la llaga y la piel de la carne. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más hundida que la tez de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le dará por inmundo. Y si en la piel de su carne hubiere mancha blanca, pero no pereciere más hundida que la tez, ni su pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y una serie de instrucciones que hay para determinar que esta persona era inmunda, que no podía tener acercamiento con nadie excepto con el sacerdote. Bien, algo muy importante para nosotros hoy en día es que el ser humano primeramente tiene que reconocer cuando vive en pecado es una persona inmunda, que no se puede acercar al Señor Jesucristo. Eso debe de entenderlo, pero si clama a Él, ¿qué hace nuestro Dios? ¿Lo va a rechazar? Mientras estás en pecado, ¿verdad?, siente la persona que hay una barrera. Sin embargo, el Señor, en su grande e infinita misericordia, le puede dar la sanidad. Puede sacarlo de esa inmundicia. Verso 14. Y como Él los vio, cuando el Señor Jesucristo ve la condición en que estaban aquellos leprosos, movido a misericordia, les dice: id, mostraos a los sacerdotes. Era lo que tenían que hacer cuando se verificaba la condición que tenían, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor Jesucristo les dice: id, estamos hablando de unos leprosos ya previamente diagnosticados como inmundos,
¿verdad? Porque ya estaban exiliados, vivían allá aparte, estaban fuera, lejos. Pero en el momento que el Señor Jesucristo les dice ir, ¿qué cosa hicieron? ¿Se rebelaron? ¿Cuántas veces el Señor nos da la oportunidad de acercarnos, de tener libertad, ¿verdad? De ser sanados, pero no queremos hacer lo que nos pide? Ir y mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, ¿qué cosa? Fueron limpios. Qué maravilloso es lo que el Señor hace cuando el ser humano muestra obediencia al mandato de Él. Con el simple hecho de obedecer, se presentan ante el sacerdote. ¿Y qué pasó después? ¿Qué sucedió? ¿Tuvieron que pasar 7 días, 15 días, 20 días para ser sanos? ¿Por qué dice? No, inmediatamente, porque mire el verso 16, verso 15. Entonces uno de ellos, como se vio, fíjese, inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente se mira que había sido limpiado de la lepra. Como se vio, dice, ¿qué hizo? Glorificó a Dios a gran voz. Se derribó sobre el rostro a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Por qué hace hincapié? Sí, interesante ver este punto. ¿Por qué la Escritura hace hincapié de que este personaje del cual habla, que regresó, que se derribó sobre su rostro, sobre sus pies, le dio gracias? ¿Por qué hace ese énfasis de que este era samaritano? ¿Sí ven la diferencia? Hay una diferencia. Este era samaritano. ¿Cómo eran los samaritanos? ¿Qué eran los samaritanos para el pueblo judío? ¿Qué eran los samaritanos? Por el hecho de ser samaritanos, no se les brindaba ni siquiera agua, ¿verdad? No se platicaba ni siquiera con ellos, no se podían acercar. Cuando el Señor Jesucristo se acerca al pozo donde está aquella mujer samaritana y que le dice: mujer, dame de beber, ¿qué le dice la mujer? ¿Cómo? Si tú sabes que soy samaritana, y los samaritanos no se pueden ni ver, entonces ¿por qué? ¿Verdad? Había una especie de rechazo contra este tipo de personas. Sin embargo, fue el único que regresó agradecido con el Señor. Dice el Señor Jesús, les pregunta: bueno, ¿que no fueron 10 los que se acercaron, los que fueron limpios? ¿Que no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Verso 18: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. También el Señor Jesucristo hace notar que un extranjero es más agradecido que los propios hijos de Dios. ¡Qué barbaridad, hermanos! A veces nosotros nos sentimos desesperados porque necesitamos que Dios voltee su mirada hacia nosotros y vea nuestra situación. Pero en el momento en que Él lo hace, ya pasó. No somos agradecidos con nuestro Dios. Entonces, qué importante es ser agradecidos, porque entonces estaremos alcanzando algo mucho más grande con el hecho de ser agradecidos. Mire, todos fueron sanados, todos los 10 leprosos, no fue nada más este personaje.
todos fueron sanados, porque dice el Señor Jesucristo, que no fueron 10. Entonces todos habían sido sanados. Pero por el solo hecho de ser agradecidos y reconocer que Dios es el que tiene todo el poder, mire, 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe, no le dijo tu fe te ha limpiado, tu fe te ha, algo mucho más grande alcanza el ser agradecidos con nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces podemos nosotros encontrarnos en una situación, si no de lepra, pues ven, de una necesidad grande, que queremos que Dios responda, pero como somos faltos delante de Él, a veces no queremos ni siquiera exponerle ese sentimiento de que estamos necesitados, porque no reconocemos que somos faltos delante de Él. Muchas personas piden, ¿verdad?, que se les imponga las manos, que alguien ore por ellos. ¿Por qué no orar ellos mismos? ¿Verdad? ¿Por qué no? Si Dios está abierto. Dice que desde el momento en que Él viene y rompe el velo, abre la puerta. Ese tipo de comunicación lo podemos tener directamente todos y cada uno de nosotros. Por eso dice, acerquémonos a Él confiadamente, ¿verdad?, porque Él es justo. Entonces, cualquiera de nosotros que nos encontremos en una situación difícil, de dolor, de enfermedad, de tristeza, de depresión, de angustia, podemos clamar al Señor tal y como lo hicieron estos hombres, reconociendo en quién estaban poniendo la confianza. Nosotros decimos que confiamos en el Señor, ¿cierto? O sea, confiamos en nuestro Dios, sí. Y luego, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Hace falta tener esa plena confianza, acercarnos a Él y luego ser agradecidos. Porque si no, entonces, pues ¿qué pasaría con estos hombres que nunca volvieron? A lo mejor volvieron otra vez a enfermarse, ¿no? A lo mejor volvieron otra vez a ser leprosos. O peor tantito, pues no alcanzaron lo que alcanzó este hombre agradecido, la salvación, que era lo más importante, mucho más importante que ser sanados. Podían haber alcanzado la salvación. El profeta Isaías en el capítulo 35 hace mención, profetizando acerca de lo que el Señor Jesucristo haría. Mire, en el capítulo 35, versos 5 y verso 6, dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Habla acerca del poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué puede hacer Él? ¿Qué enfermedad no puede sanar? ¿Qué no podría sanar? Si los cojos iban a poder andar, si los sordos iban a poder oír, si aquellos leprosos fueron limpiados. Dice que su piel, en el caso del profeta Naamán, ¿se acuerdan? ¿Cómo quedó su piel? Dice que como la de un niño. ¿Cómo
¿Cómo se siente la piel de un niño suavecita o así toda arrugada como las que tenemos nosotros? Tan solo por el hecho de ser obedientes y recurrir a aquel que podía sanar. Muy bien, entonces, ser agradecidos es importantísimo delante de los ojos de nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice, como dice en el verso, desde el verso 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y verso 18, dar gracias en todo, porque esta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que seamos agradecidos. Así de sencillo. No nos pide tanta cosa tan difícil más que ser agradecidos. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Verso 19, no apaguéis el espíritu, no menosprecies las profecías. Estaba profetizado que el Señor Jesucristo podía sanar. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué no tenemos esa fe de entender que Él nos puede dar lo que necesitamos? Vivir gozosos, pensando ya que somos limpios. Aquel hombre todavía no iba hacia el sacerdote donde había sido enviado y ya se veía limpio, ya se miraba. Entonces, en esa plena certidumbre, en esa plena confianza de que Dios cumple lo que promete, debemos hacer nuestro. Nos sentimos necesitados de la mano de Dios. Entonces, en plena certidumbre, acercarnos a Él confiadamente, creyendo que ya la respuesta está. Así es. Lo único que pide, dice que no pide gran cosa, lo único que pide es ser agradecidos. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Y ser agradecidos, hermanos, no es opcional. No es algo opcional, que si quieres seas agradecido y si no quieres no seas agradecido. La gratitud es la voluntad de Dios. Y entonces, si nosotros queremos recibir la bendición de Dios, tenemos que ser agradecidos. La gratitud es reconocer la soberanía de Dios. Cuando uno está agradecido es porque está reconociendo que Dios es el que nos libró, que Dios es el que nos sanó, que Dios es el que inclusive dice que nos rescata hasta del hoyo, dice, de la muerte. Ser agradecidos no es algo opcional. ¿Por qué no es algo opcional? Porque si fuera opcional, entonces podríamos irnos libremente como aquellos hombres y seguir viviendo nuestra vida. Ellos así lo hicieron, se reincorporaron de ser exiliados, de ser apartados, se reincorporaron a la sociedad, pero siguieron su camino. Entonces, nosotros, ¿para qué queremos ser sanos? ¿Para qué? Si no vamos a agradecer a aquel que nos puede librar, ¿verdad? Entonces, es muy importante
dentro de la voluntad de nuestro Dios, reconocer que Él es quien nos sana, ¿verdad? Él es quien nos rescata, Él es el que nos da la oportunidad, el que puede hacer todo por nosotros, cualquier cosa. Romanos capítulo 4, vamos a ver qué hace la gratitud. Romanos capítulo 4. Mire, cuando nosotros somos agradecidos, Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo, exhortando, dice lo siguiente: voy a leer desde el verso 18. Hablando del padre de la fe, hablando de Abraham, ¿verdad? Dice el verso 18: Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho: así será tu simiente. ¿Ve? A Abraham se le prometió que su simiente iba a ser tan grande después de que no tenía, ¿verdad?, descendencia. Entonces él pensaba que iba a morir viejo, sin descendencia, y Dios le muestra, en una ocasión dice que lo saca de su campaña y le muestra el cielo y le dice: mira las estrellas, así será tu descendencia. ¿Y él qué hizo? Dice, él creyó. Entonces, cuando nosotros necesitamos de algo de parte de nuestro Dios, necesitamos creer. El que cree, recibe. Necesitamos creer. Él creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho: así será tu simiente. Verso 19: y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi, ¿cuántos años tenía? Casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Ya su mujer tenía una matriz ya muerta. ¡Qué esperanza! Por eso dice, note la frase: esperanza contra esperanza. ¿Qué esperanza tenía Sara? De acuerdo a los médicos, ¿qué le podrían haber dicho? ¿Qué le podrían haber dicho? Venga, dentro de 15 días y le vamos a implantar. Si estuviera Sara hoy en nuestros días, a través de una inseminación, ¿cómo se dice? Inseminación artificial, ¿podría haber parido? Ni siquiera así, porque su matriz estaba muerta, dice, muerta. Pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, dice, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Es decir, cuando nosotros nos acercamos a Dios y creemos en Dios y queremos que Él responda a nuestras peticiones, tenemos que acercarnos sin desconfianza, creyendo que ya sucedió. O sea, ya viendo las cosas en nuestra mente, que eso ya se realizó. Antes, dice, fue esforzado en la fe, dando gloria a Dios. Provocó el ser agradecido con Dios. Si notaron esa expresión. Otra vez, el verso 20.
Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en la fe, no dudó, se esforzó en la fe y luego agradeció, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual le fue atribuida a justicia. El ser agradecidos fortalece también la fe. Entonces, si nosotros tenemos fe, todavía siendo agradecidos, se fortalece más. Es decir, hay una cobertura completa de parte de nuestro Dios. El que ha prometido, plenamente convencido, dice de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Creemos en un Dios de poder o en un Dios con limitantes. Esa sería la pregunta clave, ¿no? ¿Creemos en un Dios de poder? Entonces, tenemos que acercarnos confiadamente, creyendo que lo que esperamos lo vamos o lo podemos recibir. Bien, ¿qué hace la ingratitud? Regrese al capítulo 1 de Romanos, verso 21. Es de aquellos que han sido liberados, aquellos que han sido sanados, aquellos que han sido sacados de la escoria de la vida y que han venido al pleno conocimiento de nuestro Dios. Fíjense, dice, porque habiendo conocido a Dios, ¿qué cosa? No fueron agradecidos, ¿verdad? Habiendo conocido a Dios, no fueron agradecidos, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Se olvidaron, antes se desvanecieron en su discurso y en el necio corazón de ellos fue cuando no es uno agradecido, hasta el corazón pierde sentido. Se entenebrece, dice. Nuestro Dios nos puede sacar una y otra vez del pecado, de la muerte, nos puede librar de una dificultad, de lo peor que pueda pasar en nuestra vida. Pero si no somos agradecidos, dice que el corazón se entenebrece. Es decir, vamos a ir de mal en peor. ¿Sí? Entonces, es importante ser agradecidos. Sí, ¿verdad? Cuando perdemos el rumbo y nos afanamos en cosas materiales, cuando nos olvidamos, o sea, pensamos que las cosas son por nuestras fuerzas, por nuestra capacidad, por nuestras capacidades. Vean lo que dice el apóstol Pablo hablando de los filipenses. Filipenses capítulo 4. En el verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con ¿qué cosa? Vamos a buscar la manera de entenderlo. Por nada estéis afanosos, preocupados, ¿verdad? Cuando tenemos una situación difícil, estamos tan preocupados que dice, por nada estés afanoso, no estés preocupado, no te pongas en esa situación tan desesperante. Antes, dice, sean notorias vuestras peticiones. ¿A quién tenemos que recurrir cuando estamos preocupados, cuando estamos en dificultades? A Dios, ¿verdad?
pero a veces buscamos otras alternativas, como aquella mujer, ¿se acuerdan de aquella mujer que dice la Escritura que tenía muchos años sangrando, ¿verdad? Dice la Escritura que había gastado todo su dinero en médicos, buscar aquí y allá la solución, y no sé hasta qué punto estaría desesperada esta mujer, y el último a donde fue a recurrir, el Señor Jesús, que solamente con tocar el manto de su vestidura fue limpia. Qué maravilloso es nuestro Dios. Tenemos un Dios de poder, ¿ah? Entonces por eso dice: por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones. ¿Delante de quién? O sea, tenemos que recurrir a Dios, ¿verdad? Si reconocemos que tenemos un Dios de poder, si creemos que somos hijos de Dios, entonces ¿a quién tenemos que recurrir? A Dios, en toda oración y ruego. Luego dice, con nacimiento. ¿Por qué? Porque estamos plenamente convencidos de que Él lo hará. Con nacimiento, ya desde entonces, desde que rogamos a nuestro Dios, tenemos que estar convencidos de que Él hará, y estamos ya desde ese momento dándole gracias por lo que vamos a recibir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos mostrar nuestra gratitud ante Dios? ¿Cómo podemos mostrar nuestra gratitud? Vamos a ver qué nos dice el salmista. David, en el libro de los Salmos, en el capítulo 50, Salmos capítulo 50. ¿Cómo podemos ser agradecidos? Dije, ¿eh? Es una pregunta, una interrogante. ¿Cómo podemos mostrar que somos agradecidos? Verso 1 en adelante. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura. Ha Dios resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo, el Dios tuyo. Nuestro Dios, hermanos, pide que nosotros seamos agradecidos y que mostremos ese agradecimiento en el verso 40, en el capítulo 48, 2 capítulos antes. Dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, en el monte de Sión, a los lados del Aquilón, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndolo ellos así, se maravillaron, se turbaron
diéronse prisa a huir. Pero lo importante y lo sobresaliente es que nuestro Dios es digno en gran manera de ser alabado. Entonces, ¿cómo mostramos agradecimiento? Alabando a nuestro Dios, ¿verdad? Únicamente el domingo, únicamente el lunes, el martes, el sábado, todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. La gratitud, hermanos, también es una señal de madurez espiritual. Vean lo que dice Colosenses. Colosenses, y con esta cita concluyo. Colosenses capítulo 3, verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Verso 13, sufriendo los unos a los otros, perdonando los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Verso 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo. ¿Y sé qué? Cuando llegamos a ser agradecidos, denotamos que tenemos perfección. Estamos siendo perfeccionados, empezamos a ser tolerantes, a ser benignos, a ser bondadosos, a ser agradecidos, a tener tolerancia, a ser sufridos, a ser perdonadores, ¿verdad? De la manera que Cristo nos perdonó. Y la paz de Dios, verso 15 dice, gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y ser agradecidos. Esa es, dijimos al principio, la voluntad de Dios, que seamos agradecidos. Pasa a vosotros.